Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida a un nuevo video de las respuestas a las preguntas, en este caso del libro de Ruth y el primer y segundo libro de Samuel. Y tenemos muchas preguntas, así que comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué los hijos de Elimelech se casaron con dos mujeres moabitas? Deuteronomio dice... El libro de Deuteronomio dice que nunca serán parte de la congregación de Israel ni los amonitas ni los moabitas. Y tiene que ver también con el evento de que no permitieron pasar al pueblo de Israel por su territorio, sino que también se enfrentaron contra ellos. No le dieron provisiones para el camino y eso fue un acto detestable que Dios condenó. Ahora hay que entender para la respuesta lo siguiente, y se va a aplicar a varias respuestas de las preguntas que nos han dejado. En principio, que Dios dé su ley no significa ni que haya garantía del cumplimiento de su ley en todo el aspecto histórico y los acontecimientos de la Biblia. Nosotros leemos la Biblia y vemos que la ley se dio y luego tenemos la sensación de que todos lo van a cumplir. Y no, en realidad la Biblia revela la ley de Dios y aún el incumplimiento por parte del pueblo pecador y rebelde de Israel. Recuerden que en el tiempo de los jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía y por ende no hacían la voluntad de Dios y en su propio criterio la gente actuaba. Y nos ubicamos en el libro de Ruth, en el primer siglo de la época de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Se fueron a Moab y en Moab tomaron mujeres moabitas. No era su intención que sean parte del pueblo de Israel, porque ellos se habían ido a Moab a vivir allí. Ahora, luego de allí vuelven para aquí y bueno, finalmente por la gracia de Dios, Ruth es tomada por vos como mujer y luego de allí sigue la línea genealógica hasta llegar al Mesías, pasando 3-4 generaciones después por el rey David. Pero no era la intención de ellos de recibir a las mujeres moabitas para que sean parte del pueblo de Israel, sino que ellos se fueron a Moab a vivir y tomaron mujeres como cualquier otro puede tomar mujeres. Por supuesto, fuera de la ley de Dios, sí, totalmente, pero lamentablemente así se vivía en el tiempo de los reyes. Vamos a la segunda pregunta. Y la respuesta se halla en el primer libro de Samuel. Allí podemos ver que Elcana tenía dos mujeres. Tenía a Ana y tenía a Penina. Ahora vos me decís, pero ¿por qué tiene dos mujeres si en realidad la ley de Moisés no permitía también eso? Bueno, vamos a lo mismo. Que esté la ley de Moisés no significa que el pueblo la estaba obedeciendo. Y la Biblia no es un libro de perfecciones, sino que es un libro que muestra la vida del ser humano con todas sus limitaciones y con su pecaminosidad también bien explícito, para que veamos cómo el pueblo sigue siendo rebelde a la voluntad de Dios y cómo por eso la salvación tiene que ser por gracia y por fe y no por obras, para que nadie se lo ríe y porque nadie puede por obras alcanzar la salvación en Dios. Ahora, vamos a Elcana específicamente. Dice que la primera mujer que tuvo fue Ana. Luego tuvo a Penina. Ahora, sabemos que Ana no podía tener hijos. Y los comentarios bíblicos, como verán aquí todas las Biblias que tengo aquí al lado mío, muchos de ellos dicen que en realidad Elcana se casó, y lo justifican de esta manera, se casó con Ana primero, pero como no le pudo dar hijos, y como la descendencia y también la herencia tenía que ver con tener hijos que puedan predominar y también hacer permanecer el apellido o el nombre de la familia, bueno, finalmente se casó con una segunda mujer que sí le dio hijos. Luego vemos cómo Ana tiene hijos, Dios le da, y la hermosa historia del nacimiento de Samuel. Pero en realidad Dios no lo aprobaba, aunque en Deuteronomio capítulo 21 dice que si un hombre tiene dos mujeres, una aborrece y otra no, a la otra la ama, y habla allí de la primogenitura y todo lo demás, pero contempla la posibilidad de que un hombre tenga dos mujeres, aunque no la aprueba. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era muy común, culturalmente hablando, que los hombres tuvieran no una, sino dos o más mujeres, como también esto mismo se aplica a David, a Salomón, ni que hablar con todas las mujeres que tuvo. ¿Dios lo aprobaba? No, pero lo contemplaba y lamentablemente sí.
porque cuando no se tiene en cuenta constantemente la ley de Dios, se cometen esos errores. Errores que no son por rebeldía, sino por presión cultural también. Y por supuesto teniendo en cuenta la pecaminosidad del hombre, ¿no? El deseo por avanzar y pecar y bueno, y por supuesto teniendo en cuenta la debilidad humana como eje central de todos estos errores. Vamos a la próxima pregunta. Y este es un tema muy particular que nos incluye a todos los que somos siervos de Dios y que de alguna manera estamos sirviendo al Señor juntos y que tenemos hijos y que nos encantaría realmente, hacemos todo lo posible para que nuestros hijos amen al Señor. Pero bueno, a veces pasa, en muchos casos, que pastores tienen hijos que no están involucrados en la obra de Dios. Lamentablemente otros líderes o pastores tienen hijos que rechazan rotundamente la gracia de Dios y están apartados y hasta son totalmente contrarios a la creencia y la fe en Jesucristo. El padre tiene la culpa, los padres a veces sí y a veces no. A veces los hijos fueron muy bien educados y se les demostró temor de Dios en su conducta, pero ellos al ser adolescentes comienzan a generar su propia identidad y comienzan a tomar sus propias decisiones. Los padres piadosos oramos porque Dios prepare el corazón de nuestros hijos para que cuando llegue el momento podamos ser nosotros buenos guías de ellos, pero también que ellos sepan tomar sus buenas decisiones. Ahora, si no las toman y son, no sé, persuadidos, influenciados, manipulados por el contexto social, bueno, allí será resultado de ellos. Por eso dice la Biblia que Dios nunca va a juzgar la maldad de los hijos sobre los padres o viceversa, la maldad de los padres sobre los hijos. Y en el caso de Samuel específicamente, recordemos que él era juez de Israel, era un gobernante muy reconocido en todo el territorio de Israel y por supuesto, como en todo lugar donde hay poder, hay sobornos, hay intentos de plagio, hay intentos de hacer las cosas por mano negra, no teniendo en cuenta la ley de Dios, sino teniendo en cuenta las relaciones de poder y el dinero y la ambición. Bueno, eso fue lo que produjo que los hijos de Samuel se torcieran, realmente entraran a ser muy pecadores, al punto de que el pueblo dijo, mira, no queremos gobernantes así. Vos sos una cosa, pero tus hijos son otra. Pero no por culpa de Samuel, se los puedo asegurar. Sus hijos se pervirtieron, dice la Biblia, a causa del soborno y el poder. Y bueno, sí, fue un medio o una oportunidad del pueblo para decir, queremos un rey. O sea, no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey como el resto de las naciones. Pero eso es otra historia y es quizás fruto de otra respuesta a otra pregunta. Vamos a la próxima pregunta. Tanto como Saúl cuando es llamado, que es cambiado, transformado, mudado en otro hombre cuando viene el Espíritu de Dios sobre él. Y tanto al final del capítulo 19, donde él allí en busca de David para matarlo, envía a emisarios y profetizan y luego va él, se despoja de sus vestidos y sigue profetizando con los profetas. Y de ahí la frase Saúl entre los profetas. Bueno, fíjense que como desde un principio que Dios se manifestó en él y como en ese momento donde ya Saúl estaba totalmente ido y el Espíritu de Dios vino sobre él, fue la última vez que esto sucedió. No hay mucha explicación al respecto. Sí sabemos que profetizar era proclamar la palabra de Dios. Recuerden, cuando estaban allí llenos del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, dice que ellos hablaban las maravillas de Dios en el idioma de todos los que estaban allí presentes, de todas las naciones. Ahora, profetizar era proclamar la palabra de Dios y contar las maravillas de Dios. En algún caso, algunos dirán que se entraba en un trance, era un estado de éxtasis, no voluntario, sino infundido por Dios, y que contaban las maravillas. Algunos dicen que el haberse despojado de sus ropas era algo que Dios había permitido como un símbolo de que Dios le quitaba el reino a Saúl. Así como se había despojado de sus vestiduras de rey, así Dios decía, no será más rey, se lo daré a David. Bueno, allí podemos ver las diferentes interpretaciones de cómo es esto de que Saúl haya podido profetizar con los profetas y qué era lo que profetizaba. Seguramente hablaban de las maravillas de Dios y seguramente lo que le pasó a Saúl no era algo que Dios le estaba premiando, sino que era finalmente
un detonante, de un veredicto de Dios sobre el final del reinado de Saúl. Vamos a la próxima pregunta. Y este tema es complicado. ¿Por qué? Porque sacar conclusiones o generar preguntas en base a cómo se dan los acontecimientos, relacionándolo con la omnisciencia de Dios, o sea, Dios sabía esto, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué si Dios sabía en su omnisciencia? Muchas veces meternos en los atributos de Dios, como son el ser todopoderoso o el estar en todo lugar, la omnipresencia o la omnisciencia, que es que Dios todo lo sabe, es un juego complicado que no invito a nadie a jugar. Jamás hago preguntas en base a esto y les animo a que lo puedan hacer también ustedes. No hacer preguntas con respecto a por qué si Dios sabía, lo permitió, y si Él sabía qué, por qué lo levantó si sabía qué, por qué Dios creó al hombre si sabía que le iba a fallar, por qué Dios crea a Lucero, a Luzbel, sabiendo que luego iba a ser Satanás el adversario, por qué. Bueno, son preguntas que cuando nos confrontamos con la omnisciencia de Dios, muchas veces no tiene respuesta. No tiene respuesta. Entonces, ¿por qué Dios lo puso a Saúl? Porque lo tenía que hacer. Era lo que debía hacer y Dios nunca falla. Él no es caprichoso. Él no hace lo que quiere, sino lo que debe. Y en su poder y en su omnisciencia, siempre lo que Dios debe es lo que Él quiere. Siempre hay una coherencia perfecta. Ahora, ¿por qué? Porque el pueblo pidió un rey. ¿Por qué Dios puso a Saúl? Porque el pueblo pidió un rey conforme a su corazón. Y Saúl era alto, era hombre fornido, hombre de guerra. Muy bien, listo. Ahí tienen a su rey. Sin embargo, luego él puso a un hombre conforme a su corazón. Y bueno, eso es lo que sucedió y ahí está la respuesta que espero que haya sido de agrado de ustedes. Vamos a la próxima pregunta. El caso de Amalek es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque desde que Amalek ataca por la retaguardia al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, fue un acto muy desleal. Desde ahí Dios juró que raería de sobre la faz de la tierra la memoria de Amalek y le dijo que lo escribieran para que quedara en la ley para las futuras generaciones que Dios iba a utilizar para cumplir esa promesa y ese pacto de destrucción de un pueblo muy sanguinario que sería Amalek, un pueblo muy destructivo y pecador. Y cuando Dios le dice a Saúl, ve y destruye a Amalek, la idea era que destruya a todo, realmente a todo y a todos. O sea, vos me decís, pero los niños son inocentes, sí, pero hoy son inocentes, pero dentro de 10 años esos niños serían jóvenes que podrían tomar espada y podrían practicar pecados y ser tan sanguinarios como las generaciones anteriores. Por eso cuando Dios dice, debo destruir a todos, destruye a todos, incluido por supuesto las mujeres y los niños. Porque los niños en un futuro serían los hombres que formarían ejércitos y que harían terribles hazañas desastrosas y pecadoras para con el pueblo de Dios y para con los demás. De hecho, en el caso de Amalek específicamente, veremos que en la historia del pueblo de Israel durante todo el Antiguo Testamento, aún en la deportación a Babilonia, también se lo ve a los descendientes de los amalecitas haciendo estragos, como Amán, el maligno, digamos, del libro de Esther. Él era Amán el agageo, era descendiente de Agag, que a su vez Agag fue el rey que no quiso matar a Saúl, que lo termina matando Samuel. Pero bueno, son cuestiones que se entienden viendo toda la historia del Antiguo Testamento, no solamente un evento, porque desde la visión de un evento vos me decís, Rodo, es muy malo, ¿cómo Dios manda a matar a los niños? Bueno, no, Dios tiene un propósito, Él todo lo sabe, y cuando Dios manda a hacer algo, siempre es bueno, aunque no coincida con nuestras expectativas o nuestros razonamientos. Vamos a la próxima pregunta. Sí, y estamos de acuerdo en que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que promete lo cumple y Él lo que dice lo hace. Ahora, hay en muchos pasajes que se usan antropomorfismos. Es atribuir a Dios, que es un Dios infinito,
manifestaciones del ser humano, que es un ser finito. Por ejemplo, decir Dios se enojó, Dios le pesó en su corazón, Dios se arrepintió, como si fuera un ser humano. ¿Por qué o para qué? Para entenderlo, para entender a Dios. O sea, no es que Dios dijo, voy a poner a Saúl y va a ser perfecto. No, dice, voy a poner a Saúl y en los primeros tiempos estuvo bien, luego la soberbia, la jactancia, la altivez de espíritu lo pervirtió, se apartó de Dios, hizo cosas que no tenía que hacer y bueno, finalmente el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y cuando vio que era tan desobediente, Dios le pesó en su corazón la rebeldía y la obstinación de Saúl. Y por eso dice que le pesó y que se arrepintió de tener que haber puesto a Saúl como rey. Pero no es que tiene que ver con que Dios cometió un error. No, sino que Dios se apesadumbró, se sintió muy defraudado por la pecaminosidad y la rebeldía de Saúl. Y por esa tristeza es que a veces cuando uno dice yo me arrepiento de haber tomado esta decisión, pero en el caso nuestro son errores humanos, pero en el caso de Dios es para comprender de un modo entendible cómo le pesa a Dios nuestra pecaminosidad y nuestra propia rebeldía. Por eso se usan antropomorfismos, que es atribuir actitudes del ser humano a Dios, pero hay una gran diferencia entre él y nosotros, pero por lo menos para comprenderlo dentro de nuestra dimensión y nuestras limitaciones. Vamos a la próxima pregunta. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Y esta es una pregunta muy común que nos hicimos todos. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo que Dios manda a un demonio, a un espíritu atormentador? Bueno, Dios tiene control y dominio sobre todo. Y tampoco es muy aconsejable meternos en sacar conclusiones en cuanto a los dominios de Dios. No es aconsejable porque no vamos a encontrar respuestas fácilmente. Pero la Biblia dice en principio que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Punto número 1, si el Espíritu de Dios no está en nosotros y el Espíritu Santo está haciendo morada en nosotros, somos intocables. ¿Se entiende? Somos intocables. Dice la Biblia que aquel que ha nacido de Dios no practica en pecado, sino que aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso es primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Y es una verdad, un axioma de la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo se aparta de nosotros? Enseñó Jesús que una vez que el Espíritu Santo se aparta, el espíritu inmundo que estaba, ve que la casa está vacía y busca 7 espíritus peores que él y vuelve a ingresar a esa persona. Y esa persona, el postrer estado, termina siendo peor que el primero. Y eso lo enseñó Jesús. Ahora, te quiero decir algo. Una vez que una persona se aparta de Dios, es un blanco fácil, una víctima vulnerable de los ataques del enemigo. Y Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y encima no era alguien que solo se apartó de Dios, sino que tenía rebeldía explícita contra Dios. Entonces, ahí es donde entendemos que en realidad no es que Dios tiene un ejército de demonios para que vayan, sino que permite que un espíritu atormentador vaya al vulnerable Saúl, sobre el cual el Espíritu de Dios ya no estaba más. Entonces lo que uno siembra, cosecha, y así es. ¿Cómo se manifestaba? Bueno, algunos hablan de eso como una enfermedad psicológica, otros dicen que simplemente tenía ataques de pavor, de miedo, de inseguridades constantes y de desvarío mental. Otros dicen que tenía doble personalidad, pero son todas teorías humanas. Simplemente la Biblia dice que tenemos que cuidarnos y que el Espíritu Santo no se aparte ni que hagamos contristar al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso esto sirve más que nada para buscar una respuesta, no tanto, sino para encontrar una enseñanza para nosotros y para nuestra vida espiritual en cada día de nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con la palabra de Dios y con el reconocer que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, pero el que no hace la voluntad de Dios es vulnerable a los ataques del enemigo. Y así Saúl fue un ejemplo de esto. Vamos a la próxima pregunta. Y
acá me dicen, ¿por qué? ¿Y por qué Rodo David mintió? Y bueno, es lo mismo, que la misma sensación que Abraham cuando fue a Egipto, que Isaac también con Abimelech, y ahí como diciendo, ¿qué pasa? Y bueno, querían zafar de la circunstancia. O sea, mentir era un medio de simular a ser otra persona o ser otra cosa para tratar de no caer en manos del enemigo y que lo mataran. Entonces David se hace pasar por loco y allí miente y también dice cosas que están fuera de lugar. ¿Está bien? No, no está bien. Pero la Biblia te presenta las cosas como suceden. Te vuelvo a decir, no te presentan al personaje bíblico desde una mirada perfecta, sino desde una mirada perfectible. Gente con errores que intenta aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso fue David. Se vio en peligro, bueno, ahí nomás se hace loco, empezó a desvariar, pero conscientemente, o sea, simuló, se hizo pasar por loco. Y de esa manera salvó su vida. Así que vamos a la próxima pregunta. El efod en principio era una vestidura sacerdotal. El sumo sacerdote tenía un efod en su pecho, era como una especie de coraza que vestía el sumo sacerdote y se presentaba delante de la presencia del Señor. Ahora, no nos olvidemos que también Gedeón, que era simplemente un juez, no era un sacerdote, se hizo un efod y de hecho la gente se prostituyó a través de ese efod, lo tomaron como un ídolo más adelante, ese efod de oro, y David también tenía un efod y le decía al sacerdote, que si era el sacerdote, tráeme el efod. Ahora, David se lo ponía o simplemente lo ponía en la presencia del Señor y lo usaban como un oráculo, era como una especie de objeto para invocar la voluntad de Dios. ¿Estaba mal? ¿Estaba bien? Realmente para mí me da la sensación de que no, porque era un objeto y con ese objeto, bueno, finalmente otras personas podían llegar a caer en idolatría, pero así lo hizo David y Dios le respondía. Y si Dios le respondía es porque Él no lo desaprobaba en ese momento histórico del pueblo de Israel. Ahora, ese efod no es que hablaba, sino que el efod era un oráculo, era una especie de objeto para invocar la voluntad de Dios. Luego, Dios respondía a través de profetas, a través de sueños o a través de el Urim Tumim, que ya lo vimos en el video de cuando leímos la Biblia en un año. Allí dice, cuando Saúl va a consultar y dice, Dios no me responde, le dijo a Samuel, ni por los profetas, ni por sueños, ni por Urim y Tumim, que es echar suertes. No, Dios no me habla. Bueno, de esa manera Dios hablaba, pero el efod simplemente era un objeto que se usaba como oráculo para poder consultar la voluntad de Dios. Vamos a la próxima pregunta. ¡Wow! Y esta fue una pregunta, y es una pregunta muy común entre todos los que leemos la Biblia, pero como la respuesta era bastante comprometida con diferentes miradas e interpretaciones, hicimos un video específico sobre esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, y te dejo aquí el link para que puedas disfrutar de ese video y que puedas abrir allí el vínculo y se va a abrir en otra pestaña y luego puedas verlo cuando termine este video y sigas disfrutando del canal también. Así que ahí tenés la respuesta a esa pregunta. Vamos a la próxima pregunta. Muy bien, tenemos el final del libro de Samuel, del primer libro de Samuel. Allí nos relata la verdad de lo que sucedió. ¿Escuchaste? Nos relata la verdad de lo que sucedió. Saúl se tiró sobre su espada porque el escudero no quiso matarlo y Saúl termina muriendo. Y el escudero ve que Saúl se muere y finalmente se termina también echando él sobre su propia espada y se suicida también. Ahora, luego vemos en el primer capítulo de Segunda de Samuel que aparece una malecita que realmente todos los comentarios coinciden con que era un oportunista. Era alguien que vio que Saúl se había muerto y que su escudero estaba muerto y antes de que lleguen los filisteos hacia el lugar, este escudero toma la corona y allí elementos del rey y se lo lleva a David para procurar tener una recompensa ante la simulación de que él había sido el que había matado al rey como enemigo de David.
pensando que iba a recibir una recompensa por haber destruido al rey Saúl. Pero como vimos, ya finalmente más que recompensa, ahí nomás lo matan automáticamente, porque se había atribuido él con sus propios labios haber matado al ungido de Jehová. Y al que a espada mata, a espada muere. Lo enseñó Jesús, pero 1000 años después. Imagínate, era una ley. Así que lo mataste al ungido de Jehová, vas a morir por tus propios labios. Ahora, simplemente fue un oportunista que quiso encontrar un momento en que pudiese recibir una recompensa, simulando ser el asesino de Saúl. Pero el capítulo final del libro de Primera de Samuel dice literalmente que Saúl así murió. Simplemente eso. Vamos a la próxima pregunta. Y en este caso tenemos un pasaje que tiene varias preguntas al respecto, pero sobre todo se remonta la respuesta y el entendimiento correcto del pasaje a la base textual de que se quiso referir cuando hablaba de sacerdotes. En el pasaje paralelo, en Primera de Crónicas, va a decir que los hijos de David, literalmente va a decir que eran los príncipes del rey, los príncipes. Por eso algunos eruditos van a dar esta explicación diciendo que la palabra sacerdote en ese contexto tenía que ver en el original con la palabra jefes, o sea, jefes, encargados de, quizás encargados de el área de los funcionarios de los sacerdotes. Puede ser esa una opción. En segundo lugar, como sabemos, David no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Por ende, no podía ni estaba autorizado por la ley de Moisés a ser sacerdote. Pero David sería también un tipo de Jesucristo, quien sí sería, según el libro de Hebreos, no solamente rey, sino sumo sacerdote de nuestra profesión de fe. Así se lo menciona. Entonces, David podía ofrecer sacrificios desde el punto de vista de que tendría a su lado personas que estarían con él para oficiar esos sacrificios. Pero en sí, en general, se puede decir que cuando dice la Biblia, David construyó un altar y ofreció sacrificios, no tiene que ver con que lo haya hecho él personalmente, sino que él mandó y tuvo la disposición de hacerlo. Y luego se encargaron de esas áreas las personas responsables y mandadas por Dios para hacerlo. Recordemos que David fue un gran administrador de lo que fue la función de los levitas. Y eso está explícito y lo vamos a leer más adelante. Pero para interpretar estos pasajes no tenemos que quedarnos solo con lo que dice Segunda de Samuel, sino también ver pasajes paralelos en el libro de Crónicas, sobre todo. Pero ya llegaremos. Mientras tanto, hasta aquí fue la respuesta con respecto a este tema. Vamos a la próxima pregunta. ¡Wow! Ese hombre Joab, en realidad hay varias vistas sobre Joab. En el caso mío, yo lo tomo a Joab como un hombre muy sanguinario, un hombre perverso. Pero recordemos, en principio, ¿por qué lo soportó a Joab? Primero, era su sobrino, ¿me explico? O sea, los tres, Asael, él y su hermano, eran sus sobrinos. Eran hijos de su hermana Sarbia. Por eso le dice hijos de Sarbia. ¿Qué tienen conmigo? Y como que diciendo son parte de mi familia y bueno, es un mal necesario. Ahora, por otro lado, eran muy valientes. ¿Me explico, no? Joab era un hombre de guerra, un hombre valiente, un hombre leal, realmente leal. Ahora, Joab también tenía su criterio de vida, también tenía su temperamento y también tenía sus valores. Entonces, para él, Abner no solamente había sido el asesino de su hermano, sino que era el comandante de un ejército enemigo, debía morir, entonces él lo mata. Amasa, recordemos, Amasa era el comandante del ejército de la tribu de Judá. Y David le dijo a Amasa, mira Amasa, te voy a poner a vos como comandante. Joab, por celos, por envidia, por lo que sea, vio la oportunidad de matarlo y lo mató. ¿Por qué? Porque era un comandante de un ejército que en su momento fue enemigo. Sin embargo, ahí estaba Joab siendo quien fue. Y siendo así tan sanguinario, tan sanguíneo desde el punto de vista de estar tomando decisiones, como con Absalón, su hijo, el hijo de David, que termina él tomando la decisión de matarlo cuando el rey expresamente le dijo, no lo maten, trátenlo con bondad por amor a mí. Y Joab, ¿qué? Por amor a vos. Es tu hijo, es un rebelde y el rebelde tiene que morir. ¡Pum! A otra cosa. Radicalmente lo mata y lo manda a rematar con los 10 hombres que mandan a que le tiren lanzazos y espadazos hasta que finalmente muera.
Bueno, ese era Joab, un hombre leal, un hombre valiente, un hombre con muchos atributos muy buenos para ser comandante del ejército de Israel en la época de David. Pero también era el sobrino de David y era un hombre que de alguna manera David se iba a encargar de él, porque ya leeremos en las próximas lecturas de Leemos la Biblia en un año que David le dice expresamente a Salomón que haga lo que sea para intentar de que Joab no muera de viejo, sino que tenga una muerte sangrienta. Y se encargó así fue, y Joab va a morir en manos de una espada que lo asesinaría tomado él de los cuernos del altar. Pero ya lo veremos en las próximas lecturas de Leemos la Biblia en un año. Sigamos con la próxima pregunta. Y este es un pasaje muy particular porque dice que Dios le dijo a David que lo hiciera. Ahora, en el mismo pasaje paralelo en Crónicas dice que Satanás lo movió a David a hacerlo. Entonces uno dice, ¿al final fue Dios o no? Bueno, siempre todo es de Dios. O sea, nunca nada pasa sin que Dios lo permita. ¿Me explico? O sea, uno nunca puede decir, esto no es de Dios o no está bajo el dominio de Dios. Dios está en control. Todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Ahora, en el pasaje paralelo de Crónicas, dice que Satanás puso en el corazón de David el hacer un censo. O sea que nosotros, en base a los dos pasajes paralelos, decimos, Dios se enojó contra el pueblo de Israel, y así como por causa de la muerte de los gabaonitas, que Saúl había querido exterminar, Saúl, en vez de hacer caso al pacto de Josué con los gabaonitas, los quiere aniquilar. Y bueno, en base a eso, Dios manda 3 años de hambre sobre la tierra. Y en este caso, lo mismo. Dios permite, porque Israel tenía que recibir un castigo a causa de su maldad y su pecado, pero que no se explicita en ese capítulo cuál había sido el pecado, pero sí se sabe que permite que Satanás tiente a David con hacer un censo. Y por esa arrogancia, esa jactancia, esa actitud de altivez de espíritu, Dios decide mandar un castigo y le da por gracia a David la opción de elegir entre los 3 castigos. Y finalmente David decide caer en manos de Dios y una peste termina matando a 70.000 hombres en Israel. Pero bueno, así funciona. No hay mucho para explicar, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que siempre lo que promete lo cumple. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que hasta aquí las respuestas a las preguntas del libro de Ruth y el primer y segundo libro de Samuel. Pero no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!